Hoy os voy a presentar una obra de Josh Pence y el Photography Workshop de 1979 que se llama Beyond the Family Album, que quiere decir más allá del álbum familiar. Es una obra colaborativa hecha entre Josh Pence, que es una artista fotógrafa que desarrolla su actividad de los 70 a los 90 del siglo XX, y el Photography Workshop, que comparten intereses sobre la relevancia de la fotografía como medio instrumental para el conocimiento de la historia y el autoconocimiento, y por tanto darle una perspectiva más amplia y ver la fotografía enmarcada en lo que es el contexto sociopolítico y económico y las condiciones de género como mujer, sobre todo aquellos colectivos que tienen más desigualdad, la raza y la clase, porque la mujer, ella sostiene que no es universal, sino que también depende de a qué clase social pertenezca. Ella lo que le interesaba, igual que a todos los colectivos con los que trabajo, es llegar a todas las esferas de la sociedad, empoderar y dar voz a aquellas clases que no las tenían y que pudieran utilizar la fotografía como un nuevo lenguaje, ¿no?, de conocimiento. Y Beyond the Family Album pretende dar un contramodelo, una visión poliédrica de lo que es el álbum familiar no convencional. El convencional es aquel que recoge los momentos positivos, de alegría, de dicha, siempre muy relacionados con lo que es la productividad del capitalismo de esos años, que ya estaba arrancando y casi era el neoliberalismo y la fotografía entra en el mercado. Ella quiere recuperar esa vertiente política y social y crea proyectos con Terry Dennett comunitarios con intereses sociales. Entonces, Josh Pence y el Photography Workshop les motivó trabajar a partir del álbum familiar como instrumento de empoderamiento. Ella sobre todo se había dedicado a ser retratista y había perdido su conciencia de clases. Entonces ella quería recuperar su visión y esa pertenencia a la clase y esa conciencia crítica. Y eligió el medio fotográfico y el archivo familiar para deconstruir la imagen que habían tomado los demás sobre ella y que habían construido a partir de todos esos momentos armoniosos. Fue de esa manera, a partir de la deconstrucción de lo personal, que siempre es político y que es una consigna que estaba muy inscrita en sus conciencias, ¿no?, en la que ella empieza a analizar todos esos momentos que no se recogieron en su vida. Es decir, ella es el caso de estudio y ella es autora y modelo, y ella toma las riendas de su vida y de la construcción de su imagen.